Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan y personas que probablemente verán este video a través de Facebook y el canal de YouTube de este servidor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 4, versículo 27. Proverbios, el capítulo 4, el versículo 27, nos dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En otras palabras, hermanos, Dios nos dice: no pierdas de vista mis palabras. Es lo que Dios nos dice, que nosotros como cristianos no debemos de perder de vista su palabra. Y claramente nos dice aquí que nosotros debemos, en el versículo 26, examinar la senda de nuestros pies y todos nuestros caminos serán rectos. Y no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y nuestros pies se van a apartar del mal. Y vamos a hacer una pregunta. La pregunta que vamos a hacer es: ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? ¿Qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? No tanto qué piensa el predicador, no tanto qué piensa la iglesia, no tanto qué piensan los ancianos de la iglesia o los obispos o diáconos. No, ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la iglesia? Todo mundo o todo ser humano puede y debe creer en Dios. Y Romanos el capítulo 6, nos dice el versículo 16, 17, 18, oiga bien, lo siguiente. Dice la Escritura: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Hay un ruego. El ruego está señalando la urgencia, la necesidad, que nos fijemos, que estemos alertas, que estemos despiertos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. La doctrina que hemos aprendido. La doctrina de Cristo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjan engañan los corazones de los ingenuos. Entonces Dios dice que Él piensa algo de los que se apartan de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
de los que se apartan de la verdad. Número 1, causan divisiones. Número 2, causan tropiezo. Y ese tropiezo y esa división es en contra de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Dios, de la que hemos aprendido. Piensa que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Dios piensa que esas personas, en vez de servir a nuestro Señor Jesucristo, sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras, oiga bien, y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Y ciertamente es cierto, porque muchas veces hay hermanos que se apartan de la doctrina de Cristo, se apartan de la verdad, se apartan del Señor y engañan los corazones de hermanos que son ingenuos, que no conocen de Dios. Y estos hermanos, fíjese bien, se dejan llevar por el emocionalismo, el sensacionalismo, el tradicionalismo, se deja llevar por cosas vanas y huecas y sutiles, y son engañados sus corazones, porque como no están arraigados y cimentados en la verdad de Dios y no conocen cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, entonces aquel hermano que se aparta de la verdad comienza a soltar su sentimiento, sus expresiones, sus emociones. Y entonces aquel hermano ingenuo que tiene un corazón no bien arraigado y cimentado en las cosas de Dios, luego termina dándole la razón al hermano que se aparta de la verdad. Y luego dice, sí, es cierto, el hermano tiene razón. Sí, pobrecito el hermano, es verdad. Él tiene razón. Pero no se pone a pensar qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad. Porque todo ser humano puede creer en Dios, pero no todo ser humano cree a Dios. Se lo he dicho. Porque creer a Dios es creer conforme a lo que Dios manda. Es conforme a lo que Dios dice. Es conforme a lo que Dios ordena. No es conforme a lo que yo creo, yo pienso, yo opino, sino conforme a lo que Dios manda. Entonces muchas personas hoy en día creen en Dios, no vamos a negar que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hacen a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque simplemente creer en Dios es una cosa y creer a Dios es otra cosa. Creer a Dios es creerle conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Entonces, vamos a ver que todo ser humano puede
y debe creer a Dios. ¿Sí? Y en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 al 27, dice la Escritura que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Todo ser humano tiene inteligencia, todo ser humano tiene la semejanza y la inteligencia, oiga bien, divina. Dios nos creó con inteligencia. Dios puede observar las obras maravillosas que Él hizo. Y nosotros podemos también observar las obras maravillosas que Él hizo. Y dentro de ellas mismas estamos nosotros. Y conocer a Dios y creer a Dios y creerle a Él como Él dice, como lo que Él es, el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios eterno, el único Dios omnipotente, omnisciente, creador del cielo y de la tierra. Es algo que usted y yo lo debemos de creer con convicción, con seguridad, con certeza, con firmeza. Es lo que afirma el apóstol Pablo en el primer capítulo de su epístola a los santos, a los romanos. Lo vamos a ver. Pero Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre ha sido creado conforme a la imagen, conforme a la inteligencia de Dios. Y quiere decir esto que el ser humano, todo hermano, toda persona que se aparta de Dios, que se aleja de Dios, que no busca a Dios, no tiene excusa. ¿Sí? Eso es lo que Dios piensa. Dios piensa: hermano, hermana, si tú te alejas de mí y te vas fuera de mí, no hay excusa. El ser humano que dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios, Dios le dice: ¿sabes qué? No tienes excusa. Eres inexcusable ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Dios. No ante los ojos del predicador, ni ante los ojos de la iglesia. Eres inexcusable ante los ojos de Dios. A veces el hermano tiene mucho temor en lo que el predicador dice. No, pues lo que el predicador pueda decir, que lo diga, que lo hable como él quiera, ¿verdad? Pero lo que nos debe dar temor a nosotros es lo que Dios dice. El temor es el respeto, es la reverencia y la fidelidad a lo que Dios dice, no a lo que el predicador dice. Porque lo que Dios dice es que no hay excusa. Porque en Romanos capítulo 1, el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, aquí no hay ningún ser humano que me diga que puede excusarse ante Dios.
excúsese ante el predicador, ¿ok? Excúsese ante su hermano o su hermana, pero ante Dios no hay excusa. Porque siempre para desobedecer a Dios o dejar a un lado los mandamientos que Dios manda, el ser humano lo primero que hace es excusarse. ¿Sí? Adán se excusó, Eva se excusó, la serpiente se excusó. Y si hablamos de las excusas de Moisés, ¿cuántas veces no se excusó Moisés? Y si hablamos de las excusas de los hermanos, ¿cuántas excusas no tienen los hermanos por haber abandonado a Dios? Y siempre las excusas van a seguir al orden del día. Aunque sean verdad las cosas que estén aconteciendo, al orden del día van a estar las excusas. Entonces dice Dios, eres inexcusable. ¿Entendés eso? Eres inexcusable. Cualquier hombre que seas. Capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú. No importa que seas judío, no importa que seas griego, no importa que seas gentil, no importa que seas de cualquier nacionalidad. Eres inexcusable, no tienes ninguna excusa. Ahí sí le estás echando excusas al predicador, échasela, pero sepa algo, que usted no tiene excusa ante los ojos de Dios por no conocer la verdad, por no obedecer la verdad. Entonces vemos aquí que se habla que no hay excusa de la existencia de Dios y de creerle a Dios, porque dice que todas las cosas que Dios ha hecho es algo que nosotros podemos entender, siendo entendidas. ¿Oyó eso? Siendo entendidas. De modo o por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Las cosas son una realidad. Todas las cosas que existen son una realidad. No hay excusa. Cualquier otra explicación de origen de las cosas hechas es repugnante a la razón o al pensamiento de Dios. Así que me sale un hermano diciendo, ¿verdad? Cualquier excusa por apartarse y alejarse de Dios es repugnante ante los ojos de Dios. Me sale ahí un amigo, una amiga que no quiera creer que Dios existe y que Dios merece toda la gloria y la honra y la alabanza, y que hay que obedecer a su mandamiento, y que hay que bautizarse para el perdón de sus pecados y para ser añadido por Cristo a su iglesia mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo, pero no lo quiere hacer, no hay excusa. Y el hermano no quiere permanecer en la doctrina de Cristo, no hay excusa. Y el hermano está causando división a la doctrina del Señor, no hay excusa. Y el hermano está causando tropiezo a la doctrina de Cristo, no hay excusa. Y está sirviendo no al Señor, sino a sus propios vientres, no hay excusa. Y con sus suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos, no hay excusa. No le puedo decir otra verdad, sino la que está escrita. Y dice Dios en el versículo 21 del libro de los Romanos,
Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa con el hombre que dice que cree a Dios y que ha conocido a Dios? Habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa? No le glorifica como a Dios. ¿Oyó eso? O sea, aquel que dice que creyó a Dios y obedeció, ahora se apartó y ahora no quiere que glorificar a Dios, ¿sí? No quiere darle honra a Dios, no quiere respetar a Dios, no quiere ser reverente a Dios, no quiere serle fiel a Dios. ¿Oyó eso? No es un asunto que debo serle fiel a la iglesia, que debo serle fiel al predicador. No, hermano. No, amigo. Debe de aprender que al que nosotros le debemos fidelidad y lealtad es a Dios. A quien debemos de glorificar en nuestras vidas se llama a Dios. Y servir solamente a Dios, ¿sí? Y aquí vemos que no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracia. O sea, esa persona es mal agradecida, porque en vez de darle gracia a Dios, no le da gracia a Dios, sino que se envanece en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Oyó eso? Se hace necio. Se hace necio. Una persona necia es una persona insensata. Es una persona tonta. Ahí anda la gente ahorita en insensatez, ¿sí? No quiero hablar de los amigos, ¿verdad?, religiosos, pero ahí andan con su insensatez, ¿verdad? Con un pedazo de barro diciendo que ha resucitado hoy, domingo de gloria, de resurrección. Y los testigos de Jehová celebrando hoy anualmente la cena del Señor. Hoy, ¿verdad? Esa es pura insensatez, pura necedad. Y el hermano que se ausenta y el hermano que se va de la iglesia, ¿cómo se llama eso? Eso se llama necio. Eso se llama insensatez. Eso es ser una persona tonta. ¿Sí? Y le voy a decir, puede leer la Biblia todos los días. Puede decir que ora todos los días. Puede decir que pasa sirviendo a Dios todos los días. Pero si se apartó de Dios, ¿de qué le sirve? Si Dios no le oye. Ahora, dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorifica como a Dios, ni le da gracias, sino que se envanecieron. El envanecimiento es hacerse vano o necio. Es estar envanecido, es estar en una posición de arrogancia, presuntuoso, según dice el diccionario de la lengua española. Y no se confunde porque es cierto. A veces venimos los hermanos, ¿verdad?, con toda presunción, y luego usted quiere visitar a un hermano que se ha apartado de la iglesia, todo con presunción, ¿verdad?, todo arrogante, prepotente, ¿verdad? Usted no le puede decir nada porque, ¿cómo está, hermano? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y cómo le ha ido? Pues con Cristo en mi corazón. Y ahí lo encuentra, ¿verdad?, como que no ha pasado nada en su vida. Pero ¿qué piensa Dios de ese hermano?
Y luego dice que el razonamiento de esta persona es necio y es entenebrecido, o sea, vive en oscuridad, vive en tiniebla, profesando ser sabios se hicieron necios, ¿sí? Profesan ser sabios y se vuelven necios. Por ejemplo, vemos en el versículo 23 que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. La idolatría, la evolución. Es cierto que en este texto Pablo dice que las consecuencias de no glorificar a Dios ni darle gracia son la idolatría, y no solamente la idolatría, la homosexualidad, pero en este lenguaje se aplica igualmente a los evolucionistas, quienes seguramente están llenos de soberbia y de vanidad, y en vez de glorificar a Dios, cambian, oigan bien, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Semejanza de hombre corruptible. Entonces ahí está un pedazo de barro. Dicen que es el Cristo que resucitó. Y ahí pasa la gente con agua, echándose, se lo pone en la frente, en el corazón, y ahí va. Y la grande fila para ir a ver aquel féretro vacío y aquel pedazo de yeso que lo levantaron con sus manos. ¿Sí? En vez de venir a honrar y glorificar al verdadero Dios, ¿qué hacen? Cambian la imagen de Dios a la imagen de un hombre. Y me recuerda un texto del Antiguo Testamento donde dice el mismo texto, si lo recuerdo, que Jesucristo, nuestro Señor, no tenía imagen para que le decíamos, allá en el libro de Isaías. Y dice Isaías 52, el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Y así se asombraron él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Aquí dice, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. ¿Qué hicieron con la hermosura y el parecer y el rostro de Cristo? Lo desfiguraron. No tenía parecer alguno. No sé cómo ahora el hombre
dice, ¿verdad?, que el rostro del Señor Jesús era así, ¿verdad?, como lo pintan en los cuadros o en las estatuas. Bueno, se habla que, bueno, el sudario de Jesús, ¿verdad?, que secó el rostro, se quedó el rostro pintado. ¿Qué rostro? Un rostro desfigurado, sin parecer alguno, para que le decimos. Y la gente, pues ahí va. Ahí va. La evolución es repugnante a la razón y a la tontería. Y es la tontería de primer grado que podemos encontrar. Porque profesan ser sabios. ¿Y qué pasa? Aún científicos profesan ser sabios, pero Dios les llama necios. Personas que rehúsan usar la inteligencia que Dios les da, Dios les dice necios. Porque son imprudentes, son tercos, son porfiados y de los más ignorantes del planeta. Aunque sean profesores en las principales universidades de la tierra, aunque sean alumnos, tengan el mejor doctorado estudiado, qué tan inteligente y sabio es disfrutar de la aprobación de los incrédulos unos cuantos años. Y se va de la iglesia y anda disfrutando la aprobación de los incrédulos. Y prefiere disfrutar la aprobación del incrédulo que la aprobación de Dios. Luego oye un sermón allá en Facebook y allá le da like, que le gusta, pero le gusta. ¿Pero qué le gusta? Si profesa ser inteligente, pero es necio, es tonto, es torpe, porque se aleja de Dios. Y puede tener 2000 doctorados y diplomas habidos y por haber. ¿De qué le sirve? ¿Qué es lo que les espera a esas personas? Ser atormentados en llama de fuego, el infierno eterno. No importa que sean inteligentes, se van a ir al infierno. Porque la inteligencia la utilizan para ser arrogantes y prepotentes y desobedientes. ¿A quién? A Dios. Así que yo espero que nos demos cuenta qué es lo que Dios piensa de los que se apartan de Dios, de los que se alejan de Él. Y que usted piense lo mismo, porque es lo que Dios quiere que piense. Si usted por un momento piensa alejarse de las cosas del Señor y comienza a poner excusa, excúsese, pero para Dios no va a haber ninguna excusa en el día final. Y para los que no son cristianos, nuestros amigos, Dios quiere que usted crea que Cristo fue muerto, fue sepultado y sepultado al tercer día conforme a las Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3. Y quiere que usted le obedezca, Marcos capítulo 16, 15 al 16.
Dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, predicar mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. El que creyere en esa muerte, sepultura y resurrección y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Pero ya luego que obedeció, y si usted fue un hermano que obedeció y se fue de la iglesia por las muchas excusas que pudo haber tenido, arrepiéntase y ruega a Dios que le perdone su maldad y deje el pecado y vuelva al Señor. No jueguen con Dios, porque así como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga.